Juan capítulo 5, de los versículos del 1 al 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a leer, dice todos juntos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por traerla a nosotros. Gracias porque podemos tenerla enfrente de nosotros y no hay nadie que nos esté persiguiendo. Podemos hacerlo públicamente, podemos poner una bocina afuera para que la gente escuche. Y, Señor, lo hacemos sin ninguna barrera, sin ningún impedimento. Te pedimos que tu palabra siga siendo compartida a través de las naciones, Padre. Y Dios, perdona nuestras ofensas, Señor. Limpia nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Limpia mi corazón para poder compartir tu palabra, Señor. Cada día hazme más como tú, Señor, más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón. Quita nuestro corazón de piedra y pon un corazón de carne para escuchar tu palabra y entenderla y aplicarla a nuestro corazón. Y que eso se vuelva en frutos de labios que honren tu nombre, Señor. Por favor, Padre, todo esto te lo pedimos y todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bueno, hermanos, cuando Dios creó su creación, Dios dice que formó la tierra, formó todo lo que hay. Recordamos ahí en el Génesis, ¿verdad? Recordamos en Génesis capítulo 1, recordamos que Dios creó todo lo que existe. Y por toda la escritura Dios nos menciona una y otra vez gente, hermanos, que confiaron en Dios, que pusieron su fe en Cristo. Y eso es de lo que Juan nos va a estar hablando aquí. Vamos a mencionar, recordamos y vamos a recordar cosas que Juan ya ha estado hablando. Un tema del que ha estado hablando una y otra vez es el amor. ¿A poco no, hermanos? Ya van como 4 veces que ya compartimos del amor. Pues hoy es otra vez. Es otra vez, hermanos. Pero es que Juan lo que quiere hacer es que eso se nos quede bien grabado. Y nos está enseñando el amor como desde una perspectiva diferente cada vez. Y es un recordatorio para nosotros de algo que tenemos que hacer. Y Juan nos va a mencionar aquí y nos va a recordar que si nuestra relación con Dios, hablando de una manera verticalmente, de aquí para arriba, esto se va a reflejar de una manera horizontal con las personas con las que nos rodean. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, entonces eres mentiroso. Y es lo que Juan nos va a recordar acá. Al estar leyendo este pasaje, venía a mi cabeza y venía a mi mente un par de cosas. Una de ellas es: ¿creo en Cristo? ¿Creo en Dios? Y esa es la pregunta con la que tenemos que empezar nosotros el estudio el día de hoy. Y es una pregunta que quiero que se hagan. ¿Crees en Cristo, hermano? Si el Señor viniera hoy a pedir tu alma, ¿irías al cielo? Es con lo que Juan está empezando acá. Todo aquel que cree en Jesús, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces esa es la primera pregunta. Hermano, ¿has nacido de nuevo? Porque si no, hoy es el día. Hoy es el día. Entonces Juan nos va a mencionar varias cosas, pero lo que va a enfocar aquí, aparte del amor, es creer en el Hijo, creer en Cristo. Y nos va a mencionar 3 cosas. Nos va a mencionar la fe, el amor y la obediencia.
fe, amor y obediencia. Para los que están anotando, si no, hermanos, llegan a su casa y pónganle fe, amor, obediencia. Son cosas que tenemos que practicar esta semana. Amén, hermanos. Hermanos, si se están durmiendo, le pegan al de junto y le dicen, despiértate, ¿eh? Aquí a los ronquidos los cabeceamos tantito. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? Fe, amor y obediencia. Ok. Juan nos va a mencionar esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos, las personas que estaban escuchando esta carta deben saber que son hijos de Dios por su fe ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Esta fe los señala como cristianos. Y el distintivo de un cristiano es el amor por Dios cumpliendo sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, sí, si crees en Cristo tienes fe. Y como fe va a haber el resultado, va a ser que cumpla sus mandamientos. Muy sencillo. Muy sencillo. Hermanos, al recordar esto y al pensar en la fe que tenemos que tener como hijos de Dios, o la fe que nos distingue, pensaba en un personaje que menciona el Génesis. Y quiero que abramos nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 6. Y ahorita les voy a enseñar un par de fotos, ahorita cuando yo les diga. Allá a mis hermanos que están atrás, para que se pongan al tiro. Génesis capítulo 6. Quiero que vean ahí, es una historia que nosotros la hemos escuchado por muchos años como chiquitos creciendo en el Evangelio, pero hay muchos de aquí que yo creo que no la han escuchado. Génesis capítulo 6. Es una historia de un señor que construye ¿qué? Un arca. Y dice, estas son versículo 9, perdón, Génesis 6, 9. Dice, vamos a ir saltándonos entonces ahí para que pongan atención. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Hermanos, Dios le está diciendo a este señor, construye un bote. Pero no es cualquier bote, hermanos, no es cualquier barco. Es un barco de unas dimensiones que no tenemos ni idea, hermanos. Dicen que eran más o menos 3 campos de fútbol el puro bote. Imagínense, hermanos, en ese tiempo todavía no había llovido en la tierra. Nadie había sabido de que era una inundación. Y entonces Dios le está diciendo a este hombre, construye un barco, construye un bote, pero no cualquier lanchita, construye un bote. Hace algunos años Dios nos permitió ir a una ciudad allá en Estados Unidos, y a otro hombre loco que tenía dinero se le ocurrió hacer una réplica de este bote. Porque aquí en estos pasajes salen las medidas. Dice el versículo 15, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la cavarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca de su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿Ok? Y entonces fuimos a esta réplica de esta arca y se las quiero enseñar para que vean. Ahí si nos pasan la foto, por favor. Primero donde sale toda, la otra primero. Ok, nada más ahí para que tengan una idea. Se ve grandísima, nada más para que vean el tamaño más o menos. Vean el tamaño del cono que está acá. Cámbienla, regresen a la otra foto, por favor. Vean las personas que están sentadas abajo, nada más para que se den idea más o menos del tamaño del barco. Cuando yo fui, hermanos, yo dije, órale, qué fe tan grande tuvo esta persona. Confió en Dios. Le creyó sin ver nada, hermanos, sin ver nada. La pregunta es, ¿tú crees en el Hijo de Dios y crees
sin verlo? Si es así, dale gracias a Dios. Y si no, pídele a Dios que te dé fe para creer en Él. Hermanos, porque al ver nosotros historias una tras otra, como estas, hermanos, como estas historias de fe, hay una tras otra. Vemos a David peleando contra este gigante. Dios poniéndole estas cosas a estas personas y estas personas creyendo en fe. Y esa fe es de la que nos habla Juan. Vean el versículo 22 del capítulo 6 en Génesis, ahí mismo. Y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme ¿a qué? A todo lo que Dios le mandó. Tuvo fe, creyó en Dios. Ahora, no porque la fe de Noé fuera tan grande, sino porque Dios estaba trabajando en la vida de Noé y es el que le puso esa fe. Amén, hermanos. Aquí no exaltamos a Noé, aquí exaltamos a Dios. Aquí no exaltamos a David, aquí exaltamos a Dios. Aquí no exaltamos a todos los que estamos aquí, exaltamos a Dios, que por esa fe que Dios pone en nosotros es que estamos acá. Y entonces vemos a este personaje cumpliendo los mandatos de Dios una y otra vez. Entonces, esta fe es de la que nos está hablando Juan. Vamos a regresar a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que dijimos que íbamos a ver? Fe, amor y obediencia. Hermanos, en este capítulo Juan usa como el verbo creer una y otra vez. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Vemos una y otra vez usando el verbo creer de Juan, que Juan está diciéndolo. Todo, y lo que Juan quiere decir es todo el que en esa frase indica que la religión, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no excluimos a nadie. A todos los invitamos a creer en Dios. ¿A poco no? Es por eso que ponemos la bocina allá afuera, para que todos escuchen el mensaje de salvación y crean que Jesús es Cristo, que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es esa fe que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Si no tienes fe en Dios, si no has creído en Él, si no crees en Él, es hora de que le pidas fe a Dios, que puedas creer en Él. La fe en Jesucristo, lo que va a decir acá es que va inseparable con el amor por los hijos de Dios. Entonces, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios puede hacer lo que Él quiera? Sí. Entonces ama a tu hermano. Ama a los hijos de Dios. Vean aquí lo que dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama, que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él, por él. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos ¿a quién? A Dios, y guardamos sus mandamientos. Entonces lo que Juan nos va a decir es lo que ya nos ha estado diciendo. Ok, ¿tienes fe? Sí, pero que esa fe se refleje en amor los unos a los otros. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le marcaste a tu vecino y le dijiste, oye mi brother, ¿cómo estás? Oye mi brother, ¿cómo puedo orar por ti? Y es algo que yo me acuerdo que mencionaba cuando me tocó compartir aquí la vez pasada, pero es que es un recordatorio que tenemos que estar haciéndonos una y otra vez. Ayer por la tarde he estado pensando en esto y pensaba en nuestro hermano Jorge, que no lo vemos acá, ¿verdad? Jorge, que a veces tocaba el cajón. ¿Sí se acuerdan del hermano Jorge? Jorge Tapia, hermano. O sea, dicen más o menos. Bueno, él se acaba de ir a Veracruz también por trabajo. Dios lo llevó para allá. ¿Y saben qué? Dios ayer puso en mi corazón el marcarle. Y le mandé un mensajito y le dije, ¿cómo estás, hermano? O sea, ¿cómo te fue en tu primer día de trabajo? Como anillo de escuela. Pero ¿saben qué, hermanos? El estar teniendo esa conexión es algo que solamente Dios puede producir en nosotros, y es como reflejamos el amor que tenemos para Dios, el que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, ese es el mandamiento. Dios resumió la ley en 2 mandamientos, y quiero que lo veamos ahí en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo capítulo 22.
versículos 36 al 40. Entonces, ya mencionamos el punto número 1, fe, crees en Dios, ok, ahora ama a tu hermano. Punto número 2, amor. Vean lo que dice el versículo 36. Maestro, dice que le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ¿en qué se resume toda la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Desde el Génesis hasta ahí. En eso se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, hermana, si estás escuchando esto esta noche, hazte la pregunta. Hay que examinarnos y hay que pedirle a Dios, preguntarle. Amo a mi prójimo, amo a la persona que está sentado al lado de mí como a mí mismo. Y no voltees a ver al marido, porque el marido seguro sí lo amas. Voltea a ver al otro lado. Sí, no, ya, la hermana aquí ya voltea a ver al marido y le dijo, sí, sí te amo. Oh, voltea para el otro lado. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Qué fuerte pregunta, ¿no? Qué fuerte pregunta. Porque si nos ponemos a examinar la realidad y la verdad de esa pregunta, involucra muchas cosas, hermano. Involucra que veas por él. No hablando de sus necesidades económicas, que también cuando veas que el hermano está pasando por una situación difícil, dile, tal vez no le pueda soltar 100 pesos, pero dile, hermano, ven, te invito unos frijolitos servidos con una tortillita, un cafecito caliente con un pancito el martes. Hermanos, de eso se trata el amor. De que nos amemos los unos a los otros. Y esa es la manera como reflejamos a Cristo. Hermanos, vemos a Cristo una y otra vez compartiendo de ese amor. Lo vemos alimentando a la multitud con hambre. Vemos dándole clases a los niños, mostrándoles el amor de Dios. Hermanos, ese amor es el que a nosotros nos representa como hijos de Dios. Es nuestra carta de presentación. ¿Saben qué, hermanos? La gente de allá afuera nos puede ver y puede decir, ¿sabes qué? Estos cuates se comportan como siempre. Pero cuando ellos ven que tú amas a tu prójimo, dicen, esto es diferente. Esto no lo había visto. Hermanos, en eso conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a nuestro prójimo. Entonces, la pregunta para ti en esta semana va a ser, ¿qué voy a hacer por mi hermano que tengo junto? Ahora, no te estoy diciendo que sea algo monetario. Tal vez sea escribirle un mensaje y decirle, hermano, déjame orar por ti esta semana. ¿Cómo puedo orar por ti? O llámale y dile, hermano, no te vi el martes. Déjame compartirte de lo que vimos el martes. Hermano, ama a tu prójimo. Estos son los dos mandamientos que el Señor Jesús dijo. Entonces, vemos aquí la fe, el amor. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Regresamos ahí. Decía un hermano, no quiten ahí la marquita de Primera de Juan, porque vamos a estar yendo y viniendo, vamos a estar regresando ahí. Póngale la monedita que se va a ofrendar, el billetito ahí para que no se pierda la página. Entonces vean lo que dice el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos, hermanos. Sus mandamientos no son gravosos. Vemos una y otra vez el amor que Juan nos menciona. El amor nos dice, sus mandamientos no son gravosos. Y aquí Juan quiere reiterar las palabras de Jesús. Hermanos, sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice el Señor.
Los fariseos y los escribas hacían demandas innecesarias del pueblo en el primer siglo, hermanos, una y otra vez. Añadían cosas, reglas, pasaban facturas humanas que eran gravosas para el pueblo, una y otra vez. Para la persona que se niega a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, los mandamientos le constituyen una amenaza. Pero para nosotros como hijos de Dios es una bendición, es algo fácil. Hermano, no es difícil amar a tu hermano. Tal vez no sea igual que tú. Tal vez no tenga las mismas características que tú. Tal vez no tenga los mismos gustos que tú. Pero de eso se trata. Cuando estás en una relación, ¿verdad? Cuando estás en una relación esposo-esposa, hay cosas que seguro no sabías que ibas a enfrentar. Aquí ya va mi brother sonriéndose que dice, no, mi esposa no recogía la ropa sucia. Pero hermanos, es parte de conocernos. Es lo mismo que Dios quiere que hagamos con nuestro prójimo, que lo conozcas y que lo ames. Sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Todo el que ama al Padre, ama también el Hijo. Y dice, y nuestro amor debe ser reflejado a los otros. Entonces, hermanos, ¿qué evidencia tenemos acerca de combinar la fe y el amor? Pues Juan tiene esta respuesta en la mano. Él escribe, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Entonces, esta frase es algo que ya vimos, hermanos. En el capítulo 2, versículo 3, sabemos que hemos llegado a conocerle si obedecemos sus mandamientos. Entonces la segunda pregunta es, ¿obedece sus mandamientos? Y eso nos lleva al punto número 3, que es obediencia. Yo creo que esa es una de las más difíciles para mí personalmente y de la que Dios trabaja conmigo continuamente. El obedecer. Para mí es difícil. ¿Por qué? Porque todavía tengo esta naturaleza humana y no la voy a poner como justificación, pero todavía le sigo pidiendo a Dios que siga trabajando en mi vida, que me ayude a ser obediente. Y Juan declara que el amor por los hijos de Dios debe ir unido al amor por Dios para ser genuino. Hermano, entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Que necesitamos obedecer a esto que estamos escuchando. Necesitamos ser obedientes. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Esto es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vean lo que dice el versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, y después de que amamos, de que tenemos fe, de que amamos y de que somos obedientes, Dios nos declara que somos más que vencedores. Es lo que Juan va a resaltar acá. Vencer una y otra vez, hermanos. Una y otra vez lo vemos en su palabra. Vemos que somos más que vencedores si creemos en Cristo. Decía John H. Yates, la fe es la victoria, la fe es la victoria, oh victoria gloriosa que vence al mundo. Hermanos, tenemos que ser obedientes a Dios y esa obediencia nos va a llevar a vencer al mundo. Hermanos, si has nacido de nuevo, si has confesado a Dios tus pecados, si crees en Él, si amas a tu prójimo, eres más que vencedor. Vivimos en una época donde todo el tiempo están hablando de vencer, pero lo hablan de una forma diferente, ¿verdad? Te agarran y ocupan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a vencer al mundo. No, hermanos, no. Ocupamos esos pasajes mal. Hermanos, de eso no es lo que está hablando Juan acá. Juan está hablando que el fruto de obedecer a Dios va a hacer que nosotros venzamos
y seamos más que vencedores. Más que vencedores. Vean lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. Hermanos, si has nacido de nuevo, has vencido al mundo. No con una victoria pasajera, sino con una victoria eterna. Y si eres obediente a Dios, hermanos, vas a vencer al mundo. De una manera que, ¿sabes qué? Las cosas van a seguir pasando, pero eres más que vencedor. Vemos al pensar en todo esto, recordamos la historia que les estaba mencionando al principio, recordamos a Noé. Hermanos, Noé se dedicó a construir esta arca, a tener fe en Dios, y esta fe, al ser obediente, hermanos, vemos una y otra vez que él creyó en Dios, confió en Él, le amó, y entonces se vio reflejado, y lo menciona Hebreos capítulo 11. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, esta victoria solo nos las puede dar Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo estaba pensando y estaba meditando, y yo estaba pensando: Señor, quiero estar contigo para siempre, quiero estar contigo en el cielo, pero permíteme tener esta obediencia hasta el final. Y esa es nuestra oración para ustedes, hermanos. Esa es nuestra oración como hijos de Dios, que podamos amar a Dios, que podamos tener fe en Dios y que podamos obedecer a Dios. Y que esa fe nos lleve a ser más que vencedores hasta toda la eternidad, hermanos. Amén. Entonces, cuando estemos leyendo esto, cuando estemos pensando en que esta carta de Primera de Juan está acabando, hermano, tal vez tengas que regresar a recordar todos los principios que Dios nos ha estado enseñando. Y tal vez tengas que regresar a la carta que vimos la vez pasada. ¿Cuál fue la carta de Santiago? Que nuestra fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Y que podamos ser no solamente oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Hermanos, es lo que quiere Dios que hagamos. Entonces, como repaso, ¿cuáles son las tres cosas que Dios quiere de nosotros? Fe, amor y obediencia. Y eso va a traer como resultado, si nosotros hemos creído en Dios, que seamos más que vencedores para toda la eternidad, hermanos. Amén. Esa es nuestra oración. Y esa es la oración del hermano Pedrito al venir acá, que nosotros todos tengamos ese mismo sentir, y que cuando uno esté desanimado, que el hermano ama al prójimo, le diga: hermano, levántate, vamos a echarle ganas, que todo esto es pasajero. La vida eterna está de aquel lado. Hay que seguir echándole ganas, hermanos. Hay que seguir empujando hasta la meta. Hasta la meta. Dice Hebreos capítulo 12: corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Corre esta carrera. Ten fe, ama y obedece. Y sé más que vencedor por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador.